Recuerden que este curso de teología bíblica, a diferencia del resto, en lugar de tener 6 clases, tiene 7 clases. Ya necesitábamos una clase más para poder empacar en cierta manera todo el material que hay, todo y que estamos viendo el material de manera muy superficial, ¿ya? Por encima, por lo menos nos da una idea. Y ahora empezamos ya en esta penúltima clase con lo que es otro de los pactos esenciales que nos permiten trazar lo que es ese progreso de la historia de la redención, que es el pacto que Dios estableció con David. Pero antes de que entremos a ver algunas cosas de este pacto, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos porque permites, Señor, que sigamos estudiando y meditando tu palabra, Señor. Gracias porque permites, Señor, que estudiemos este progreso, Señor, de la historia de la salvación. En ella podamos contemplar, Señor, las maravillas redentoras que tú has obrado, llevándonos, Señor, a la gran maravilla y al gran acto de redención en nuestro Señor Jesucristo. Señor, sigue ayudándonos, Señor, y iluminándonos para entender y comprender, de tal manera, Señor, que podamos alegrarnos, Señor, en tu palabra y en tus mandamientos. En tus manos lo ponemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, recuerden que en la clase anterior vimos un poquito de lo que era el pacto que Dios estableció con Israel, ¿ya? Algo que debo decirles es que lo que estamos haciendo con esos pactos, que ya explicamos que los pactos eran la columna vertebral que nos organiza en lo que es el progreso de la historia de la salvación, lo que estamos viendo con esos pactos es cómo la historia de la salvación encaja de manera conjunta, y lo estamos viendo con ciertas categorías, ¿ya? Ciertas categorías que ya arrancan desde Génesis, como esa categoría de hijo, rey, sacerdote, el rol adámico, ¿ya? Como esas categorías van poco a poco pasando a través de los pactos a lo largo de toda esa historia y al final nos llegan evidentemente a aquel que es el hijo, rey, sacerdote por excelencia, que recoge el rol adámico, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario, no espero que se queden con todas y cada una de las cosas, ya que estoy explicando, sino que se queden básicamente con esas categorías y cómo esa historia de la salvación encaja, ¿ya? Y poco a poco, evidentemente, pues a medida que vayan trabajando, irán viendo más esas conexiones a lo largo de ese progreso histórico redentor, ¿ya? Pero ahora nosotros nos centramos en el pacto que Dios estableció con David. Y el pacto que Dios establece con David lo encontramos definido o descrito en lo que son diferentes partes de la Escritura. Nos lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que este será el texto que nosotros veremos en el día de hoy. Pero también aparece en el Salmo 89 y en el primer libro de Crónicas, capítulo 17. Aunque como les he dicho, nosotros nos centraremos en lo que es el segundo libro de Samuel en el capítulo 7. Para ello, antes de llegar al análisis de ese capítulo, debemos primeramente situarlo dentro del contexto un poquito de la historia de la redentora que estamos viendo. Por lo tanto, primeramente situaremos el capítulo 7 de 2 Samuel y el pacto dentro de la historia de la redentora y después analizaremos lo que es el capítulo 7. ¿Ya? Cuando vamos a la historia de la redención, acuérdense que consideramos y vimos que el pacto que Dios establece con Israel, ¿ya? Debemos verlo conjuntamente Éxodo, Deuteronomio. Deuteronomio 29:1 nos hablaba de las palabras que Dios estableció en el pacto en Moab, juntamente o además con las palabras del pacto que Dios estableció en Horeb, que era el Sinaí. Por lo tanto, ahí de Éxodo, Deuteronomio tiene que verse de manera conjunta, ¿ya? Ese pacto que Dios establece con Israel, que era su hijo y fue creado como un reino de sacerdotes, ¿ya? A través de esa ley que le dio en ese pacto, mediante esa ley Israel viviría como un hijo fiel a Dios y leal a Dios en ese pacto, y como un reino de sacerdotes consagrados a servir a su Dios, y por lo tanto fielmente manifestar a las naciones lo que significaba ser un pueblo redimido, un pueblo creado como pueblo del pacto, lo que significaba básicamente tener una vida leal a ese Dios que les había redimido y creado como su pueblo. Israel evidentemente falló a esto. La historia de Israel es una historia de fracasos en esa relación de pacto, ¿ya? Porque fueron infieles. Pero después de Deuteronomio nos encontramos el periodo de la tierra prometida, la conquista de Canaán en Josué, ¿ya? En cierta manera ahí nos encontramos de que Israel pues es llevado a esa tierra y por lo tanto nos encontramos al hijo rey sacerdote morando en esa tierra que fluye leche y miel, ¿ya?
con la presencia de Dios en medio de ellos, como lo que es en cierta manera un recuerdo del Edén y lo que es una sombra de lo que todavía estaba por venir para el pueblo de Dios. Pero después de Josué nos encontramos un periodo caótico en Israel, que es el periodo básicamente de los jueces, ¿ya? Y en ese periodo caótico, el libro de los jueces, entre otras muchas cosas, es una muestra de lo que nunca debería ser en el pueblo de Dios, lo que nunca debería hacerse en el pueblo de Dios. Y el libro de jueces básicamente es una muestra de cómo Israel fue infiel al pacto que Dios estableció con ellos. ¿Qué pacto? El pacto que hemos visto en esta historia de la redención. El pacto que Dios estableció con ellos en Éxodo, Deuteronomio. Dios mantuvo fiel ese pacto, pero Israel fue infiel a ese pacto, de tal manera que Dios levantó como azotes lo que eran las naciones que Israel no había acabado de sacar, ¿ya? Las levantó como azotes para Israel en ese periodo. Fíjense que esto podemos leerlo en Jueces capítulo 2. Y eso es lo que básicamente Dios le dice a su pueblo Israel en Jueces capítulo 2, empezando en el versículo 1. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Por lo tanto, Dios se presenta fiel a ese pacto que estableció con ellos. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, Israel no fue fiel a ese pacto. El resultado es el versículo 3. Por tanto, ese es el resultado, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. A partir de aquí, lo que vemos en el libro de Jueces es una espiral de decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Y eso debemos verlo en la estructura de Jueces. La estructura de Jueces no es lineal, la estructura de Jueces es en espiral descendente. ¿En qué sentido? Israel en espiral desciende y se hunde cada vez más en su caos espiritual. Y en ese descender, ¿ya?, hacia ese caos espiritual, el libro de Jueces presenta un patrón cíclico en que Israel hace lo malo delante de los ojos de Dios. Dios levanta a esas naciones, la que sea, los madianitas o otros, para hacer azote a Israel. Israel clama a Dios. Dios escucha y manteniendo su fidelidad al pacto, levanta un juez, un Mesías, ya un Salvador, para salvar a su pueblo. Israel es salvado y entonces la tierra descansa por tantos años. El ciclo se repite. Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Dios, Dios levanta a las naciones a azote, Israel clama delante de Dios, Dios levanta a un juez que los salva mostrando su fidelidad a ese pacto, Israel es salvado y la tierra descansa por tantos y tantos años. Esto se va repitiendo, pero se va repitiendo en esta estructura de espiral decadente en la espiritualidad de Israel, hasta el punto que llegamos al último juez, que es Sansón, y nos damos cuenta de que ahí Israel hizo lo malo, ¿ya? Dios levantó a las naciones como azote, pero lo curioso es que ahí el patrón se rompe. Israel ya no clama. En esa espiral había sido tan decadente que el corazón de Israel se había endurecido tanto que ya no clamaron a su Dios, ya no pudieron clamar. Y Sansón es un juez un tanto distinto, porque cuando leemos la historia de Sansón nos damos cuenta de que en la persona de Sansón, Sansón personifica la situación en la cual se encontraba Israel. Bueno, después de que acaba el último juez, la parte final del periodo de jueces es importante, y sobre todo con lo que es la historia de Ruth, ¿ya?, que forma parte del periodo de jueces, lo veremos ahora un poquito, pero nos damos cuenta de que al final del periodo de jueces hay una frase que se repite, ¿ya?, y es la frase básicamente de que no había rey en Israel en aquellos días y todo al mundo hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Por tanto, ya lo que es el libro de Jueces nos va mostrando la necesidad de que Israel tenga un rey
que va a tener que ser el rey del pacto, que sea capaz de mediar al pueblo la instrucción, la Torá de Dios, para que entonces el pueblo pueda vivir bajo el reino de su Dios en fidelidad y lealtad al pacto que Dios estableció con ellos. ¿Ya? Debemos recordar que esa ley que Dios dio a su pueblo en Éxodo, acuérdense del 19 al 24, los capítulos 20, 21, 22 y 23, mediante esa ley, la obediencia a esa ley, y después el resto de libros, ¿ya? Mediante la obediencia a esa ley, eso serían como Israel, mediante esa instrucción de Dios, Israel viviría en fidelidad y en lealtad a su Dios, vivirían fielmente mostrando lo que significa ser un pueblo de pacto. ¿Ya? Por tanto, el libro de Jueces ya nos dice, no había rey en Israel en aquellos días, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Por tanto, el libro de Jueces se nos prepara la necesidad de un rey, pero no cualquier rey. Un rey que sea capaz de mediar esa instrucción y Torá de Dios para que el pueblo viva nuevamente en fidelidad a su Dios y a esa relación de pacto. El rey que debía ser puesto sobre Israel es el rey que se nos describe ya en este libro del pacto en Deuteronomio 17. Fíjense si leemos Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17, Dios establece que el día que pongan rey, ¿ya? El rey que pongan sobre ellos tendrá que ser un rey bien particular. ¿Ya? En Deuteronomio 17, a partir del versículo 14, Dios dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Por lo tanto, debía ser un rey no escogido por ellos, sino escogido por Dios. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Ya? Por lo tanto, debía ser del pueblo mismo. Y ahora ese rey no debía hacer lo siguiente. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ahora es lo que el rey del pacto sí deberá hacer. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Lo que debía hacer el rey del pacto se centralizaba sobre todo en lo que era la ley de Dios, la Torá de Dios, la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque era precisamente esa instrucción de Dios, esa ley, lo que permitiría no solamente al rey, sino al pueblo que él regía, que era el pueblo del pacto, que ese pueblo viviese como un reino de sacerdotes consagrado, como un hijo fiel y obediente a su Dios y a esa relación de pacto. Por eso debía recaer lo que era esa función del rey precisamente en escribir para sí un libro, una copia de la ley que está en el original, tenerla consigo, leerla, meditarla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese era el rey que se necesitaba en el periodo de Jueces. ¿Ya? Y la historia de Ruth es interesante porque la historia de Ruth nos muestra, ¿ya? Aparte de que es una historia de amor muy bonita, ¿ya? Una historia de amor redentor que nos lleva evidentemente al pariente redentor último, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Ese pariente redentor, ese Goel que acaba redimiéndonos para que formamos parte de su pueblo. Cuando llegamos al libro de Ruth, el libro de Ruth termina con una genealogía, ¿ya? El hijo que le es dado a Ruth y a Noemí, ya has contado como el hijo de Noemí por parte de Boz, ¿ya?
ese hijo, que será básicamente Obed, será el padre de Isaí, que será al mismo tiempo el padre de David. Por lo tanto, el libro de Ruth acaba con la genealogía del rey, que será el rey que regirá a Israel. Será el rey que Dios escogerá para entrar en pacto y ministrar su instrucción, no solamente a su pueblo, sino, como veremos en el pacto, a todas las naciones, a toda la humanidad. Eso es muy importante, porque después de Ruth encontramos los libros de Samuel, y aquí encontramos y entramos ya en el periodo de la monarquía. Y el primer rey que nos encontramos es Saúl. Y uno podría decir, wow, Saúl sí que era un buen rey, alto, guapo, fuerte. Pero lo que es ya el libro de Ruth, acabando con la genealogía de David, ya nos ha dicho que cuidado, el rey que va a regir no es precisamente ese rey que fue escogido por apariencia, sino el rey que venía de la línea de Obed y Isaí, será David mismo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando llegamos a lo que es el segundo libro de Samuel, nos encontramos ese rey escogido por Dios, David, que Dios va a establecer un pacto precisamente con él. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, donde está ese pacto, antes nos encontramos en el capítulo 6, donde el arca del pacto ha vuelto básicamente al pueblo de Dios. Y eso es importante porque el arca del pacto, entre otras muchas cosas, significaba lo que es la presencia y el reinado de Dios. Por lo tanto, el verdadero rey, para decirlo así, el verdadero reinado, regresa a su pueblo, y después de que el verdadero reinado y rey, en la presencia del arca, vuelva a su pueblo, Dios establece el pacto con David, diciendo que ahora el reinado de David es dependiente y es el reflejo del reinado de Dios sobre su pueblo. Por lo tanto, el reinado de David en ese pacto será el reflejo y será básicamente la mediación del reino de Dios sobre el pueblo del pacto. ¿Sí? De tal manera que aquí situamos un poquito lo que es ese pacto con David dentro de ese progreso de la metanarrativa, ese progreso de la historia de la redención, y eso nos permite ahora considerar algunas cositas de Samuel 7. Algunas cositas que vamos a destacar para ver cómo esas categorías que hemos ido mencionando encajan y vemos cómo progresan en el pacto que Dios estableció con David. Y vamos a leer en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 7, vamos a leer los primeros 18 versículos, ¿ya? Los primeros 18 versículos del capítulo 7. Dice así la escritura: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que os saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procede de las entrañas, de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Leeremos el 19 también. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Pues hermanos, en este capítulo es donde Dios establece el pacto con David. Y aunque la palabra pacto no aparece aquí, hay algo que debemos recordar que si explicamos en este curso, que es en el Salmo 89, donde sí encontramos lo que es una garantía textual de que es precisamente en este capítulo 7 donde Dios establece un pacto con David. El Salmo 89 menciona la palabra pacto, menciona precisamente este momento y ese acontecimiento. Por lo tanto, esa garantía textual del Salmo 89 nos muestra que lo que sucede aquí en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel es precisamente el pacto que Dios establece con David. El pacto lo vemos sobre todo en los versículos del 8 hasta el 19 que hemos leído. Y en esos versículos hay dos expresiones que no son exactamente la misma, pero que son dos expresiones similares que nos dividen en dos grandes secciones. Este capítulo 7 ya nos da la estructura literaria, siempre es importante considerar la estructura literaria de los textos porque nos permite seguir el fluir del argumento del autor, ¿ya? Esas dos frases nos dividen la estructura literaria en dos grandes partes, ¿ya? Y son dos frases que no son iguales, pero sí son similares, indican lo mismo. Nos la encontramos una en el versículo 8, dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová. ¿Ya? Esta es la frase, así ha dicho Jehová. Y esta frase similar nos la encontramos al final del versículo 11, cuando dice: asimismo Jehová te hace saber. ¿Ya? Esa es la idea. Así ha dicho Jehová, asimismo Jehová te hace saber. Estas dos frases nos dividen el pacto de Dios con David en dos grandes secciones. La sección del versículo 8 hasta el 11a, antes de que aparezca la frase asimismo Jehová te hace saber, nos hablan de las promesas que Dios establece con David mientras David esté vivo. Serán aquellas promesas que Dios cumplirá a David mientras David esté vivo, en vida. A partir del versículo 11b, cuando vuelve a aparecer esa frase que dice asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, vienen las promesas que Dios hará a David o cumplirá una vez David haya muerto. ¿Ya? Por tanto, vamos a considerar esas dos secciones. Vamos a considerar la primera sección de las promesas que Dios hace a David y que cumplirá mientras David esté vivo. Y son promesas que podemos ver cumplidas, porque si leemos a partir del capítulo 8 en adelante, nos vamos a dar cuenta de cómo esas promesas, en cierta manera, van a ir cumpliéndose. Pero fíjense lo que Dios le promete, que cumplirá en vida. Y si escuchan el lenguaje, son ecos, alusiones, reminiscencia, en cierta manera, de lo que ya se le prometió a Abraham. Fíjense en el versículo 8, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Por lo tanto, se cumple algo que ya aparecía en Deuteronomio 17, no pondrás rey a cualquiera, sino al que Jehová, tu Dios, escogiere. ¿Ya? Por lo tanto, aquí Dios escogió a David como rey del pacto. Y ahora fíjense a partir del versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Si recuerdan, con el pacto con Abraham, en Génesis 17, hablamos de la distinción de que uno ande delante de Jehová o que Jehová ande delante de uno. Cuando Jehová andaba delante de uno, era señal de protección, era señal de escudo. Es lo que nos encontramos aquí. ¿Ya? Aquí Jehová andó delante de David y destruyó a todos sus enemigos. Y ahora fíjense el lenguaje que utiliza. Y te he dado nombre grande. Es lo mismo, en cierta manera, que Dios le prometió a Abraham: engrandeceré tu nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Es decir,
fijará lugar, plantará a Israel, ¿dónde? En el lugar que Dios estableciese en la tierra. Eso es otra de las promesas que Dios estableció con Abraham. Estableció descendencia, estableció nombre grande, estableció una promesa de tierra donde esa descendencia moraría. En el capítulo 12 de Génesis, eso es cerrado en el capítulo 15, como vimos. Por lo tanto, fíjense cómo el pacto que Dios establece con David y lo que Dios cumplirá con David, en cierta manera recoge todas esas promesas que Dios cerró en pacto con Abraham. Por lo tanto, esos dos grandes pactos están relacionados en la historia de la redención. El pacto con Abraham, y ahora parece que el pacto con David lo que hace es recapitular lo que es precisamente todo eso que Dios prometió a Abraham. En medio está lo que es el pacto que Dios estableció con Israel, ¿sí? Pero ahora parece que David y el rey, en cierta manera, personifica y recapitula todo esto, ¿sí? Fíjense en el versículo 10, si seguimos leyendo, para que habite en un lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Es decir, tendrá reposo Israel en esa tierra. Algo de descanso que también se mencionó a Abraham y algo que también aparece en Jueces cuando la tierra descansaba y hallaba reposo. Israel tenía reposo de sus enemigos, ¿sí? Por lo tanto, fíjense cómo en cierta manera vemos como el pacto con David recapitula, recoge aquellas promesas que Dios selló en pacto con Abraham. Por lo tanto, estos dos grandes pactos se relacionan en la historia de la redención. Y eso es precisamente lo que Mateo recoge cuando vamos a su evangelio. Cuando vamos al capítulo 1 de Mateo, nos damos cuenta de que Mateo nos presenta lo que es el libro de la genealogía de Jesús, ¿ya? Literalmente de Jesús, el Cristo, y fíjense que ahí relaciona los dos pactos. Libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David e hijo de Abraham. Y en cierta manera, en el Evangelio de Mateo nos vamos a dar cuenta como ese hijo y rey que nos vamos a ver aquí en 2 Samuel 7, acaba cumpliéndose la persona de Cristo Jesús y las promesas que Dios estableció a Abraham, que son retomadas en el pacto con David, son cumplidas en Cristo Jesús, porque todo Mateo termina básicamente al final diciéndonos, id y predicar, haced discípulos a todas las naciones, ¿ya? Ahora básicamente todas las naciones son benditas a través de ese Cristo que ha sido crucificado y que ha resucitado y que a través de él, lo veremos, es llevada la bendición y la instrucción del reino de Dios a todas las naciones. Algo que Dios le dijo a David en su pacto, sobre todo en aquellas promesas que establecería con él después de que David muriese. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las promesas que Dios establece con David después de que él muera. Y esto lo vemos a partir del versículo 11 en adelante, en el versículo 11 a mitad, cuando Dios dice: asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Ya? Y eso es importante porque todo el argumento en el capítulo 7 empieza diciendo básicamente, Natán le dijo: oye, haz lo que quieras. Más o menos. ¿Ya? Entonces Dios le dijo: no hace falta que me hagas casa, yo te haré casa. ¿Ya? Y la palabra casa es importante en lo que es la escritura y en el Antiguo Testamento, porque la palabra casa se puede referir a una casa, lo que todos entendemos por casa, pero es una palabra que también puede usarse para referirse a dinastía. Por lo tanto, cuando Dios está diciendo aquí que yo te haré casa, no es que Dios le construirá una casa a David, sino que él hará una dinastía que será en cierta manera eterna. ¿Ya? Y fíjense ahora las promesas que Dios le hace a David después de que David muera. Las promesas básicamente se definen en tres. Le promete simiente, ¿ya? O dinastía, le promete reino y le promete trono. ¿Sí? Fíjense en los versículos 12 y 13, ahí están esas promesas. ¿Ya? Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, hayas muerto y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Es decir, ahí está la descendencia. ¿Ya? Promesa de simiente, promesa de descendencia. Dice, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Bueno, promesa de reino. Él edificará casa a mi nombre, evidentemente esto se refería primeramente aquí a Samuel y la casa era el templo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, ahora trono,
¿Se dan cuenta las tres promesas? Linaje o simiente, descendencia, reino y trono. Bien, fíjense ahora cómo esas promesas que Dios hace a David después de que él muera son repetidas en el versículo 16. Pero son repetidas de una manera distinta. Son repetidas añadiendo algo que no aparece en el versículo 12 y 13, salvo en el tema del trono. Fíjense, son repetidas mostrando de que ahora esas promesas van a ser cumplidas de manera eterna. Fíjense en el versículo 16. Y será firmada tu casa. Aquí la casa es la idea de descendencia, por tanto encontramos otra vez la idea de descendencia, la idea de linaje. Ya será firmada tu casa y tu reino para siempre. Casa, descendencia, linaje y reino aquí son eternos, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Por tanto, ahora aquí las tres promesas que hemos visto en los versículos 12 y 13, linaje, descendencia, reino y trono, son repetidas en el versículo 16, pero con el adjetivo de que van a ser eternas, van a ser para siempre. Tu casa, tu descendencia, tu reino para siempre, tu trono será estable para siempre. Van a ser eternas. Muy bien. ¿Qué es lo que va a permitir el cumplimiento de esas promesas? Lo que va a permitir el cumplimiento de esas promesas es lo que vemos en los versículos 14 y 15. ¿Se dan cuenta en esta estructura, justo en medio, entre las promesas de descendencia, trono y reino, del 12 y 13, y las promesas de descendencia, trono y reino eterno, del versículo 16, nos encontramos lo que es un hijo. Un hijo el cual debe ser fiel a su Dios, a su Padre. Por lo tanto, nos muestra una relación filial entre padre e hijo. Fíjense el versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Evidentemente este hijo primeramente se refiere a Salomón. Pero lo importante aquí es que hay una relación filial entre ese que será el hijo y entre Dios que será padre. Y Dios promete que su misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl. Esa mención de hijo aquí en la estructura es muy importante, mis hermanos y hermanas, en esa estructura que nos muestra el autor. Porque no solamente nos está diciendo de que habrá un hijo, sino que Dios está estableciendo de que ese hijo tiene que ser un hijo fiel. Y será mediante la fidelidad de ese hijo que las promesas que Dios establece a David y promete a David después de que muera, serán llevadas a cabo. Por tanto, en el pacto con David, ¿qué es lo que vemos? En el pacto con David, mis hermanos, lo que vemos es que el cumplimiento de las promesas de Dios a David, sobre todo ese cumplimiento de simiente, reino y trono, para que sean eternas ese cumplimiento, va a requerir dos cosas. Va a requerir que Dios sea fiel, y sabemos que Dios va a ser fiel, pero va a requerir también, para que esas promesas se den a cabo, de que haya un hijo que sea fiel a su padre. Es decir, un hijo que sea hijo fiel a su Dios. Fíjense, mis hermanos, qué categorías empiezan a aparecer aquí. Son las categorías con las que hemos estado trabajando a lo largo de todo ese progreso de la historia de la salvación. Nos encontramos otra vez en las categorías de rey, como lo hemos visto en Israel, un reino, como lo vimos básicamente con Abraham, reyes y sacerdotes harán de ti, como lo vimos en Noé y como lo vimos sobre todo en la creación, a imagen y semejanza de Dios, el ser humano era rey. Pero también nos encontramos la categoría de hijo, como el ser humano fue creado a imagen y semejanza como hijo de Dios, si recuerdan eso lo explicamos. Y debía ser ese ser humano, en Génesis 1, 26 al 28, debía ser fiel, obedeciendo a aquel que era su Dios. ¿Para qué? Para que entonces el reino del Creador se extendiese a toda la creación y hubiese una descendencia y un linaje de imagen y semejanza de Dios sobre toda la creación. Bueno, esto volvemos a recuperarlo aquí. Lo vemos que esto pasó en forma de promesa a Abraham,
Ya explicamos cómo el lenguaje de la creación se aplicaba a Abraham, pero sale un reino de sacerdotes, que como hijos debían extender, era Israel, y ahora nos encontramos aquí que esto se personifica en la figura del rey hijo. Nos encontramos un rey que va a ser hijo, que tiene que ser fiel para que las promesas de reino eterno, trono eterno y descendencia eterna sean llevadas a cabo y sean cumplidas. Se dan cuenta, en cierta manera, lo que volvemos a ver aquí no es solamente cómo esas promesas dadas a Abraham pasan aquí en el pacto de David, sino que nos damos cuenta otra vez del rol adámico. El rol adámico nuevamente vuelve a aparecer con este lenguaje aquí, en aquel que será hijo, rey, y a través de ese hijo rey que será fiel, extenderá lo que es esas promesas de simiente, descendencia, trono, reino, básicamente a todas las naciones. Y eso de todas las naciones lo vemos en cómo David responde. Después de que Dios le promete esto, David entra, versículo 18 de 2 Samuel 7. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa, mi descendencia, para que tú me hayas traído hasta aquí? David responde, David en cierta manera se queda sorprendido de todo lo que Dios le ha prometido. Y ahora el versículo 19 hay una frase que es importante. Dice: y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y ahora al final tenemos una pregunta. Dice: ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? Bien, esa última frase, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová?, en realidad básicamente no es tanto una pregunta, sino que tiene que ser entendida más bien como una afirmación. Lo que está diciendo aquí David es: si aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de tu casa, de la casa de tu siervo en el porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Es una afirmación. Ahora bien, esa frase es difícil de interpretar, es difícil de traducir, porque la Reina Valera la sitúa como una pregunta, pero si miran esta frase en la Biblia de las Américas, ya no lo sitúa como una pregunta, y lo sitúa de la siguiente manera, la Biblia de las Américas, lo traduce de la siguiente manera. Dice: y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. Esta es la ley de los hombres. Esta es la instrucción de los hombres del ser humano. Esta es la idea de ley, la idea de instrucción aquí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en cierta manera David? Hay algo que debemos recordar y que explicamos del contexto cultural del Antiguo y Medio Oriente. Que en el Antiguo Oriente las regiones, una región determinada, un país determinado, solía estar regido, solía estar gobernado por una divinidad concreta. Y esa divinidad concreta solía ejercer su gobierno sobre ese territorio local concreto. Bien, era el rey, en aquella cultura, era el rey, que era considerado hijo e imagen de la divinidad, el cual representaba lo que era el gobierno, representaba la instrucción de esa divinidad para esa región y para ese pueblo. En eso es lo que nos encontramos en cierta manera aquí. Ahora, el rey davídico, el rey del pacto, como hijo fiel a Dios, ¿será quién? Será aquel que de manera fiel y obediente transmitirá lo que es su instrucción al ser humano, ya que ese hijo y rey fiel representa a quién? Representa a Dios, que es creador de los cielos y de la tierra. Evidentemente, la instrucción y la guía que ese hijo y rey fiel transmitirá no quedará limitada a una región concreta, sino que será la instrucción de Dios para todo el ser humano, porque el Dios que representa es creador de cielos y tierra, creador de todo lo hecho y lo creado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que ese rey del pacto, ese hijo fiel,
lo que hará será transmitir esa instrucción y ese reino de Dios y esas bendiciones que ya vienen del pacto con Abraham y de la creación. Ese hijo y rey del pacto transmitirá esto a todas las naciones, a todo el ser humano, y esa será precisamente la instrucción para el ser humano. Por tanto, como hemos dicho, que eso se cumpla requerirá no solamente la fidelidad de Dios, sino también la fidelidad y la obediencia de ese hijo, rey del pacto, fiel. Por un lado, por tanto, fíjense, como rey del pacto, ese rey lo que hará será, en cierto sentido, desarrollar lo que es esas bendiciones que ya se le dijo a Abraham, esa promesa. Entonces serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esa bendición a todas las familias de la tierra, esa instrucción a todas las familias de la tierra, llegará por parte de ¿quién? Llegará por parte de aquel que será el rey del pacto, el hijo fiel a su Dios. Y eso, como hijo fiel, que nos retoma lo que es el concepto de rol adámico, ¿ya? No solamente extenderá esa bendición de Abraham a todas las naciones, sino que también extenderá lo que es ese ideal escatológico que Dios estableció en Génesis 1 para toda la humanidad. Evidentemente esto nos lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento y cuando vamos sobre todo al Evangelio de Mateo, que antes lo hemos mencionado, Mateo empieza precisamente ligándonos estos dos grandes pactos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1, versículo 1 nos dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y si hay algo que Mateo nos desarrolla y nos muestra a lo largo de su evangelio, es que precisamente nuestro Señor Jesucristo es ese hijo de David fiel, ese rey del pacto, el cual lleva precisamente esa instrucción de la justicia, de la bendición, del reino de Dios a todas las naciones. Los primeros capítulos de Mateo, sobre todo el capítulo 2, ya cuando se enfrenta ahí lo que es, llegan los sabios de Oriente buscando al rey y se encontraron a Herodes, y Herodes se lo pusieron los pelos de punta cuando se había enterado de que el Mesías había nacido. Básicamente ahí son dos reyes puestos cara a cara. Uno que es el rey legítimo de su pueblo, que es básicamente Cristo que ha nacido, y otro que era el rey falso, el rey postizo que había sido puesto por los romanos y que no era ni judío sino que era idumeo, ¿ya? Por tanto, todo lo que es básicamente el Evangelio de Mateo es mostrarnos de que nuestro Señor Jesucristo es aquel que cumple ese ideal del pacto de 2 Samuel 7. Él es el Hijo por excelencia, el Rey del pacto por excelencia, quien fue Hijo fiel a su Padre Celestial y no falló en nada y en ningún momento. Y con esto lo que hace es extender precisamente ese reino y esa instrucción a todo aquel que cree. En Mateo, a todo aquel que hace frutos dignos de arrepentimiento, que son frutos dignos del reino de los cielos, ¿ya? Y mediante ese hijo fiel, que su muestra de fidelidad máxima y obediencia máxima fue su muerte en la cruz, fíjense que entonces esa instrucción y esa bendición a las naciones que ya fue dada y prometida a Abraham, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el capítulo 28 de Mateo, que lo hemos mencionado, termina básicamente con ese lenguaje de cumplimiento de esa promesa dada a Abraham. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 19 dice, versículo 18 empezamos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este es el Cristo crucificado y resucitado ahora, que dice que tiene toda autoridad. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Básicamente ese es el cumplimiento de lo que Dios prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora esta bendición llega por medio de aquel que es el Hijo fiel, el Rey del pacto, el Hijo de Abraham, la simiente última de Abraham, que trae esa bendición a todas las familias de la tierra. Y uno pasa a formar parte de ese pacto, precisamente en Mateo, no por tribu, lengua, raza o nación, sino por hacer frutos dignos del reino de los cielos, que es precisamente ese arrepentimiento y fe
en Cristo Jesús, hijo de Abraham e hijo de David. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que con el pacto de David ya nos quedamos a las puertas de lo que es el último pacto que encontramos en el progreso de la historia de la redención, que va a ser precisamente el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Ahora ese hijo, ese rey, todo lo anunciado en todos estos pactos previos se va a cumplir en el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevo pacto lo consideraremos, no desde el Nuevo Testamento, sino que lo consideraremos desde el Antiguo Testamento. Y veremos cómo el Antiguo Testamento mismo nos anuncia ya la llegada de ese nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo veremos en la próxima clase, que será nuestra última clase en este curso de teología bíblica. Así que aquí acabamos con el pacto que Dios estableció con David. El Señor les bendiga.